Ya, vamos a continuar entonces con la cédula tal como está expuesta, y lo que viene ahora entonces es la clasificación doctrinaria de los contratos. Profe, perdón, ¿y qué número estamos de la cédula? Es el número 3 todo, clasificaciones legales y doctrinarias de contratos de la cédula que se llama el contrato teoría general, que yo lo estoy mirando, que está como primera parte de la cédula número 8, pero aparece en varias, está repetida 3 veces la cédula, este tema, digamos, teoría general del contrato, aparece en 3 cédulas distintas. Estamos en el número 3, que es clasificaciones legales y doctrinarias de contrato, que es la parte más larga, digamos. Las doctrinarias, como ya les había advertido, son una clasificación que no tiene un número determinado, no tiene una cantidad fija que uno pueda anticipar, porque cada autor, cada apunte, como les había dicho, expone su propia visión de cuáles son las clasificaciones doctrinarias que uno debiera manejar. Vamos a partir viendo las doctrinarias, donde acá no hay importancias, ¿eh? Salvo una que sí tiene importancias, acá basta con saber los conceptos y manejar ejemplos. Vamos a ver en primer lugar, sin que el orden tenga ninguna importancia, aquella que distingue a los contratos atendiendo a si se encuentran o no regulados por la ley, si están o no están regulados por la ley. Está la clasificación que los denomina contratos nominados e innominados. Contratos nominados y contratos innominados, también conocida como contratos típicos o atípicos. Es lo mismo, nominados, también llamados típicos, innominados, también llamados atípicos. Esta clasificación es atendiendo a si el contrato se encuentra o no regulado por la ley. Los contratos típicos o nominados son aquellos contratos que están regulados por la ley. Por algo se les llama típicos, en el sentido de que están tipificados, es decir, la ley los regula. No importa qué tanto los regule. Los podrá regular mucho, los podrá regular poco, pero se encuentran regulados por la ley, sin importar tampoco qué ley sea. No estamos proponiendo que tenga que ser el Código Civil, puede ser cualquier ley. Así entonces son nominados o típicos, desde luego todos los que están en el Código Civil, la compraventa, arriendo, mandato, incluso la promesa, que tiene un solo artículo en el Código, pero que igual ya con eso basta para calificarlo como típico. Contrato de trabajo, que está en el Código del Trabajo, contrato de avío minero, que está en el Código de Minería, en fin. Si está regulado en la ley, es un contrato típico. Por otro lado, los contratos atípicos son contratos que se encuentran regulados solamente por la voluntad de las partes. No tienen ningún reconocimiento legal, lo que no significa que sean ilícitos, sino que simplemente implica que son contratos que no están específicamente contemplados en la ley, nada más. La ley no puede contemplarlo todo tampoco. Asumiendo además que existe en nuestro derecho la autonomía de la voluntad, es evidente que hay una gran variedad de figuras que se pueden dar porque las partes las van creando y que no todas ellas van a estar previamente reconocidas por el legislador. Eso no significa que no tengan nombre, por eso es que la expresión de nominados e innominados hoy en día ya no se emplea mucho ya, porque hay contratos que son innominados pero que tienen nombre, por ejemplo el warrant o el know-how, que son contratos que no están regulados en la ley, pero son contratos lícitos y tienen un nombre. Usualmente todos estos contratos que vienen del derecho anglosajón y que mantienen su fonética anglosajona son contratos que son innominados. Un ejemplo práctico, yo quiero irme de vacaciones durante todo el mes de febrero a Algarrobo y estoy buscando un arriendo de una casa y me contacto con una persona que tiene la intención de venirse desde Algarrobo, donde ella vive, a Santiago por todo el mes de febrero y también está buscando arriendo. Y digo, oye, le decimos, ¿para qué? Vamos a arrendar. Yo te doy mi casa en arriendo durante todo el mes de febrero en Santiago y tú me das la tuya en arriendo durante todo el mes de febrero en Algarrobo, sin que haya dinero por medio y quedamos a mano. Tú te vienes para acá, yo me voy para allá. Ese es un contrato innominado, no es una compraventa, no es un arriendo, porque para hacer arriendo tendría que haber una renta y no la hay. No es una permuta, porque no hay transferencia de dominio, o sea, es un contrato innominado. Igual que si yo voy a la ventanilla del metro y le digo a la niña que atiende ahí, ¿me puede cambiar este billete de 1000 por monedas de 100? Y ella me los cambia, ese es un contrato también innominado, porque yo no estoy comprando dinero, no existe permuta en dinero, no es un arriendo, no es una donación, son contratos innominados. Entonces, algunos son bastante comunes, otros no tanto, pero hay, digamos.
Una segunda clasificación doctrinaria, atendiendo a las partes que se obligan, y aquí hacemos eco de algo que ya señalamos, porque a nivel de código ya hay una clasificación legal que tiene que ver con esto, que distingue entre unilaterales y bilaterales. La doctrina, desde esa clasificación legal, elabora una clasificación doctrinaria que también tiene que ver con las obligaciones de las partes. Y así la doctrina distingue a los contratos sinalagmáticos perfectos y sinalagmáticos imperfectos. Sinalagmático perfecto y sinalagmático imperfecto. Esta palabra tan extraña, sinalagmático, ¿qué significa? Es una palabra que uno, salvo que haya estado en la universidad estudiando Derecho, probablemente jamás la ha escuchado en su vida. Es una palabra que significa bilateral. Es un sinónimo de bilateral. ¿Por qué la doctrina lo dijo bilateral? Mejor será. Sinalagmático sonará más crítica, más extraño. Sinalagmático perfecto e imperfecto. El sinalagmático perfecto, es aquel contrato en que, desde el momento en que el contrato se celebra, ambas partes saben que van a resultar obligadas. O sea, las partes asumen que tendrán obligaciones. Tal vez no se van a obligar de inmediato, tal vez se obliguen en el futuro, puede haber plazo, puede haber condición, lo que ustedes quieran. Pero las partes saben, al momento de contratar, saben que ambas partes van a resultar obligadas. El sinalagmático imperfecto es un contrato que en principio genera obligaciones solo para una de las partes. Solo una de las partes se va a ver obligada. Pero la parte que no se obliga, eventualmente se podría ver obligada en el futuro. La parte que no se obliga, eventualmente se podría ver obligada en el futuro. Esa es una eventualidad. Porque podría verse obligada como podría no verse obligada también. Va a depender de hechos posteriores a la celebración del contrato. Por ejemplo, un comodato. Yo le presto a mi vecino un generador eléctrico que él necesita porque tiene una fiesta y no quiere gastar luz de la casa. Me pide un generador eléctrico que yo tengo y lo uso para emergencias. Comodato. El único obligado es él a cuidar el generador eléctrico y a devolvérmelo al día siguiente. Yo no me obligo a nada, yo estoy en mi casa tranquilo esperando a que él me lo traiga de vuelta. Sin embargo, yo olvido informarle que el generador tiene un defecto y es que si conectan 3 aparatos simultáneamente al generador, genera un cortocircuito que puede quemar los artículos que se habían conectado. Olvido decirle eso y él, ignorando este hecho, conecta 5 aparatos eléctricos al generador y efectivamente cortocircuito y se queman los 5. Yo ahora estoy obligado a repararle los daños que le he causado. Porque el comodato tiene esa particularidad, que el comodante, que en principio no se obliga, eventualmente puede verse obligado. Y eso hace que el comodato caiga en la categoría de sinalagmático imperfecto. Otra clasificación doctrinaria, atendiendo a la finalidad del contrato, a la finalidad, tenemos los contratos preparatorios y los contratos definitivos. Contrato preparatorio y contrato definitivo. El contrato preparatorio es aquel contrato que tiene por objeto servir para la celebración de otro contrato. O sea, a través del contrato preparatorio, nosotros vamos a celebrar otro contrato. Son, obviamente, la promesa, que está en esta calidad, que es el más obvio. También hasta cierto punto el mandato es un contrato preparatorio. Yo a través del mandato puedo luego celebrar otros contratos. También está el contrato de opción, que es un contrato que es muy similar a la promesa, con la diferencia de que en la promesa ambas partes quedan obligadas. En el contrato de opción solamente queda obligada una de las partes. Como quien dice, yo y Juan celebramos un contrato en el que nos comprometemos a lo siguiente.
Yo tengo 30 días para decidir si le compro o no a Juan su auto. Por ende, comprarlo o no comprarlo, para mí es algo voluntario. Yo tengo que tomar una decisión y tengo 30 días. Pero si yo decido comprarlo, Juan está obligado a venderlo. O sea, Juan no puede decidir él si lo va a vender o no lo va a vender. Él solo tiene que allanarse a lo que yo decida. Ese contrato no se llama promesa, se llama opción. Porque una parte queda obligada y la otra no queda obligada inicialmente. Son por ende contratos preparatorios. El contrato definitivo, por otro lado, es aquel contrato que se ha celebrado como consecuencia de un contrato preparatorio. En el entendido de que no puede haber contrato definitivo si no hay un contrato preparatorio previo. Promesa de compraventa. La promesa es el contrato preparatorio y esa compraventa, cuando se celebre, será el contrato definitivo. Contrato definitivo, entonces, aquel contrato que se ha celebrado en virtud de un contrato preparatorio. Otra clasificación doctrinaria, atendiendo a la influencia de la autonomía de la voluntad, están los contratos de libre discusión y los contratos de adhesión. Contratos de libre discusión y contratos de adhesión. El contrato de libre discusión, también llamado contrato simétrico, es un contrato en que las partes que celebran están en un plano de igualdad. Ahí es donde se encuentra la simetría. Las partes están en un plano de igualdad. De suerte tal que ambas tienen poder de decisión sobre el contenido del contrato. O sea, el contenido del contrato lo acuerdan las partes estando en un plano de igualdad. Yo tengo en venta el auto que está allá afuera. Y uno de ustedes se interesa en comprarlo y discutimos con total libertad el contenido. Nadie le impone nada al otro, sino que ambas partes construyen el contrato a su antojo. El contrato de adhesión, por otro lado, también conocido como contrato asimétrico, es aquel contrato en el que una de las partes propone todo el contenido y la otra parte tiene la libertad para aceptarlo o rechazarlo, pero no puede modificar el contrato. Este es el contrato. Si quieres contratar conmigo, estas son las condiciones. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta bien también? Pero yo no me voy a sentar a la mesa contigo a discutir el contenido. Es el contrato de adhesión que toma su nombre justamente porque tú, si quieres contratar conmigo, te adhieres a esto. Si no quieres contratar conmigo, entonces no contratamos, pero tú no tienes la facultad de determinar el contenido lo determino yo. Y son usualmente los contratos con las empresas de servicios. Desde cuestiones que pueden ser muy complejas, como la prestación de un servicio básico, como la luz, el agua, el gas, a cuestiones tal vez menos necesarias, pero cotidianas, como tomar el Transantiago, ese es un contrato de adhesión. A mí no me permiten determinar dónde para la micro, ni qué recorrido tiene, ni el valor. O ir al cine, por ejemplo, me dicen el horario de la película, las condiciones de la exhibición, la sala, que es con la luz apagada. Yo no puedo decir encienda la luz, por favor, porque me asusto la luz apagada. Pongan pausa porque necesito ir al baño. Retrocedan porque me perdí una parte. Bueno, los contratos de adhesión, como comentario, son contratos que en la actualidad han sido objeto de mucho análisis doctrinario, porque como ustedes entenderán, los contratos de adhesión son contratos que son caldo de cultivo para las cláusulas abusivas, porque evidentemente la parte que es la que redacta el contrato va a redactar un contrato que es muy protectora de sus propios intereses y no tanto los intereses de la contraparte. Se le llama asimétricos porque no hay igualdad, no hay simetría. Hay un plano de desigualdad, donde el plano superior lo tiene el que propone el contenido y el plano inferior lo tiene en el fondo el usuario, que verá si contrata o no contrata. Pero advertamos que no está obligado a contratar. Si yo no quiero ir al cine, no voy al cine. Si no quiero tomar el Transantiago, no tomo el Transantiago. Pero si decido hacerlo, me tengo que someter a las condiciones que ya están predeterminadas. Yo no puedo entrar a discutir el contenido del contrato. ¿Y eso se podría confundir con los contratos aleatorios? No, porque el área tiene que ver con contingencia incierta, ganancia horaria. No es una comparación
Puede ocurrir que el contrato sea de adhesión y además sea aleatorio, o no lo sea, son cuestiones independientes. Otra clasificación doctrinaria, no sé en qué número vamos, la cuarta parece, la quinta, ¿ya? Justamente en función de la subsistencia. Nosotros habíamos comentado hace un momento atrás que el Código Civil, de acuerdo a la subsistencia, divide los contratos en principales y accesorios. Esa es la división hecha por el Código. Pero también les comenté que la doctrina no está del todo de acuerdo con esa división. La doctrina señala que los contratos se dividen en contratos independientes y contratos dependientes. Independientes y contratos dependientes. Los contratos independientes son aquellos contratos que efectivamente nacen y subsisten por sí mismos. No necesitan de otra convención. Serían el símil a lo que el Código plantea como contrato principal. Nacen, subsisten por sus propios méritos. No necesitan de otras obligaciones. Los dependientes, según la doctrina, son aquellos contratos cuya existencia y subsistencia está vinculada a otras obligaciones. Sería el símil de lo que el Código denomina accesorios. Pero ¿dónde está la diferencia? Que para el Código, para que un contrato sea accesorio, tiene que servir de garantía. En cambio, la doctrina dice que para que un contrato sea dependiente, no es necesario que sirva de garantía. Puede ser dependiente también por otras razones. Puede ser dependiente porque su existencia depende de la existencia de otro, pero no porque haya una garantía de por medio. Así, por ejemplo, la doctrina colocaría dentro de esta categoría a las capitulaciones matrimoniales, que dependen de que haya matrimonio. Si no hay matrimonio, no hay capitulaciones matrimoniales. Por mucho que tengamos la escritura pública redactada y autorizada ante notario, y la tengamos aquí en las manos, y digamos, aquí tengo las capitulaciones, en realidad no las tiene, porque mientras no haya matrimonio, no hay capitulaciones matrimoniales. Esto siempre y cuando las capitulaciones sean contratos, porque no siempre lo son. Lo serán en la medida que la capitulación sirva para crear algún derecho o crear alguna obligación. No olvidemos, y esto lo vimos el día lunes, las capitulaciones generalmente sirven para modificar y no tanto para crear. Y en la medida que solo modifiquen, no pueden ser calificadas en ese caso como contrato. Contrato, por definición, tiene que servir para crear. Una última clasificación doctrinaria, y que la hemos dejado para el final, porque es una clasificación que precisamente tiene una importancia. Atendiendo a cómo se cumplen sus obligaciones, a cómo se cumplen las obligaciones, están los contratos de ejecución instantánea y los contratos de tracto sucesivo. Ejecución instantánea y tracto sucesivo. Ejecución instantánea y tracto sucesivo. La ejecución instantánea, corresponde a aquellos contratos en que las obligaciones, una vez que se cumplan, las obligaciones se agotan, no se renuevan. La obligación se cumple y cumplida queda completamente agotada. La obligación no se renueva. Ocurre, por ejemplo, en la compraventa. Una vez que en la compraventa se paga el precio, ya no hay que volverlo a pagar. Se paga el precio y punto. El precio quedó pagado. No hay que volverlo a pagar. Son las reglas generales, por lo demás, que los contratos sean efectivamente de ejecución instantánea. Los contratos de tracto sucesivo, corresponden a aquellos contratos en que las obligaciones, una vez que se extinguen, las obligaciones se renuevan
se renuevan con otras obligaciones de la misma naturaleza. La obligación se extingue, pero luego se renueva por otra de la misma naturaleza. La doctrina moderna lo denomina también contratos escalonados, porque son como los peldaños de una escalera. Uno sube un peldaño y se va a encontrar con otro peldaño igual, y lo sube y se encuentra con otro. El típico ejemplo, los típicos ejemplos son el arriendo, donde uno, por ejemplo, tiene que pagar la renta de enero, y si la pagas, ahora viene luego la de febrero, y una vez que cumplas esa obligación, luego viene la de marzo, y entonces se van sucediendo las obligaciones, se extinguen y nacen, se extinguen y nacen. Ocurre lo mismo en el contrato de trabajo. Se paga la remuneración de noviembre, ya está pagada, ahora hay que pagar la de diciembre. Se pagó, por ahora hay que pagar la de enero, y así también de forma sucesiva. La importancia de esta clasificación gira en torno a lo siguiente. En los contratos de ejecución instantánea, cuando existe incumplimiento de contrato, se puede pedir, una de las alternativas que existen, es que se puede pedir la resolución del contrato. Después también, en su momento, vamos a conversar con más calma lo que es eso. Se pide la resolución del contrato. En cambio, en los contratos de tracto sucesivo, cuando existe incumplimiento, no puede operar la resolución, sino que existe una institución parecida, pero que es diferente, y se llama terminación. Por eso, por ejemplo, si ustedes recuerdan un poquitito el lenguaje, y han tramitado alguna vez algo de esto, van a recordar que, por ejemplo, uno cuando quiere pedir que quede sin efecto judicialmente el contrato de trabajo, uno dice demanda por terminación del contrato de trabajo, o demanda por terminación del arriendo. Uno no pide resolución. ¿Cuál es la diferencia entre resolución y terminación? Se originan por lo mismo, se originan ambas porque una parte no cumplió con el contrato. Pero la diferencia, la gran diferencia es que la resolución opera con efecto retroactivo. Las partes vuelven al estado anterior. Quedó resuelta una compraventa, bueno, te devuelvo lo que me vendiste y tú devuélveme lo que te pagué. Y quedamos como si nunca hubiésemos contratado. La terminación, en cambio, solo opera hacia el futuro, no tiene efecto retroactivo. Es evidente que si se declara terminado un contrato de arriendo, el arrendatario no le dice al arrendador, devuélvame todas las rentas que le pagué. Y el arrendador no le va a decir, entonces tú devuélveme todo el tiempo que estuviste viviendo en mi casa. Porque eso no se puede. La terminación opera desde el momento en que se declara en adelante. La resolución tiene, en cambio, efecto retroactivo. Por eso son instituciones similares en cuanto al origen, pero son diferentes en cuanto al efecto y son diferentes en cuanto al nombre también. Resolución en un caso, terminación en otro. Ya, ahí tenemos entonces lo referente a lo que es la clasificación doctrinaria de los contratos. Sigamos avanzando en la cédula y nos vamos al número 4, que es la capacidad para contratar. Capacidad para contratar, o sea, la capacidad conocida como capacidad contractual. La capacidad contractual. Veamos, para ir dándole un poco de ubicación al tema. En materia de contratos y en general en materia de actos jurídicos, uno de los requisitos de validez de los actos es que quien intervenga en el acto como autor o como parte debe tener capacidad. Esa capacidad corresponde a la capacidad de ejercicio, que la vamos a definir señalando como capacidad de ejercicio, que es la aptitud legal que tienen las personas, para ejercer derechos y contraer obligaciones, por sí mismos, sin el ministerio ni la autorización de otro. Ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismos, sin el ministerio ni la autorización de otro.
Ese es nuestro concepto de capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio tiene las siguientes características. Primero, lo esencial de la capacidad de ejercicio es el poder actuar de forma autónoma. Poder actuar de forma autónoma. La autonomía no es el ejercer derechos ni el contraer obligaciones, o mejor dicho, no es solo eso. Yo tengo mi hijo que tiene 4 años de edad. ¿Mi hijo puede ejercer derechos? ¿Puede contraer obligaciones o no? Puede, pero no lo puede hacer por sí solo. Tiene que hacerlo a través mío en este caso, que soy su representante legal, pero por sí solo él no puede. De manera tal que lo que distingue a la capacidad no es solamente la habilidad de que yo puedo ejercer derechos o puedo contraer obligaciones, sino que el que yo pueda hacer todo eso por mí mismo. Por eso que la parte final de la definición es fundamental, cuando decimos por sí mismo, sin el ministerio ni la autorización de otro. Segunda característica, tener capacidad es la regla general. Tener capacidad es la regla general. El código dice, toda persona es legalmente capaz, excepto los que las leyes declaran incapaces. Toda persona es legalmente capaz, excepto los que las leyes declaran incapaces. Todo el tema de la capacidad de ejercicio en materia contractual está regulado por los artículos 1445, 1446 y 1447. Son los 3 grandes artículos en esta materia. 1445, 1446 y 1447. Tercera característica, las reglas sobre capacidad son de orden público y es por lo tanto la ley la única que determina quiénes son capaces y quiénes no. Es un tema que queda entregado completamente a la ley. ¿Quiénes son capaces? Lo dice la ley. Toda persona es legalmente capaz. ¿Quiénes son incapaces? También lo dice la ley, excepto los que las leyes declaran incapaces. Así que es un tema que está entregado íntegramente a la ley. Por ser de orden público, acá no cabe la autonomía de la voluntad. No podemos nosotros decidir quiénes son capaces y quiénes no para efectos de un contrato en particular. Esto está predeterminado por la ley. Y la última característica que vamos a destacar es que, por lo mismo anterior, todo lo que tiene que ver con capacidad está regulado por ley. No solamente quiénes lo son y quiénes no lo son, sino que también cómo se actúa, las consecuencias de sus actos, los requisitos que deben reunir. Es una materia de derecho estricto. Todo lo va regulando y lo va determinando la ley. Para cerrar esta noción, siempre vale la pena recordar que ser incapaz no es un castigo, sino que ser incapaz es una medida de protección. Cuando la ley dice, por ejemplo, el demente es incapaz, no es porque la ley odia al demente, es porque lo quiere proteger, porque entiende el legislador que si al demente lo dejamos actuar por sí solo, va a acelerar actos que van en su propio perjuicio, y por lo tanto dice, no, tú demente no puedes actuar, alguien tiene que actuar. ¿Quiénes son capaces? Ya está dicho ya. Si les preguntan, tengan cuidado con esto. ¿Dice la ley quiénes son capaces? Sí lo dice. Dice, toda persona es legalmente capaz. Es cierto que no lo enumera, no es una cuestión casuística, pero lo dice. Pero ¿en quién pone el acento la ley? La ley pone el acento en explicar quiénes son incapaces. Y ahí es donde aparece justamente el artículo 1447, que señala quiénes son incapaces. Y los divide la ley, por un lado, en los incapaces absolutos, y los llama así, de esa misma forma, incapaces absolutos, y por otro lado, los incapaces que la doctrina llama incapaces relativos.
La denominación de incapaz relativo no es una denominación legal. La ley dice los que son absolutos y los que no son absolutos. La doctrina para estos últimos emplea la denominación relativo porque es como la contraposición natural de lo que es absoluto. Lo que es absoluto por un lado, por otro lado lo que es relativo. ¿Quiénes son incapaces absolutos? Son, vamos viendo, ahora esto es casi cultura general jurídica. ¿Quiénes son incapaces absolutos? Los menores, los menores. ¿Pero los menores de qué? Porque todos somos menores de edad. Hablemos de denominación legal. Los impúberes. Ya vimos ya en unas clases pasadas quiénes son impúberes. El impúber es incapaz absoluto. Número 2, los dementes. Entendiendo por demente la persona que se encuentra privada de razón, pero según la doctrina contemporánea singulariza, están privados de razón por motivos médicos, producto de una patología. No porque se pusieron a tomar y quedaron privados de razón, no porque se empezaron a drogar y quedaron privados de razón, sino que quedaron privados de razón porque tienen una patología que los priva de razón. Y en tercer lugar, el sordo o sordomudo que no se pueda dar a entender claramente. El sordo o sordomudo que no se pueda dar a entender claramente. Ahí hubo una modificación porque antiguamente se decía el sordomudo que no se puede dar a entender por escrito. Eso cambió y en la actualidad ya no se expresa en esos términos, sino que es el sordo o sordomudo que no se puede dar a entender claramente. Esos son los incapaces absolutos, no hay más. Incapaces relativos. ¿Quiénes son incapaces relativos? El menor adulto, que también ya estudiamos quién es, tiene que ver con la edad. Y en segundo lugar, el disipador que se encuentre bajo interdicción de administrar sus bienes. El disipador que se encuentre, que se halla bajo interdicción de administrar sus bienes. Fíjense que en el caso del disipador, el código exige la interdicción para ser incapaz. No lo hizo en el caso del demente. Importante porque eso quiere decir que el demente es incapaz, esté o no esté interdicto. En cambio, el disipador, para ser incapaz, tiene que estar interdicto. Esos son los únicos incapaces relativos que hay. Hubo otro históricamente que era la mujer casada en sociedad conyugal, que fue incapaz relativo hasta el año 1989, año en el cual dejó de serlo para pasar a tomar la capacidad de plenamente capaz, pero la capacidad de la mujer casada en sociedad conyugal es una ilusión nada más, porque no puede actuar por sí sola, porque el marido toma la administración de los bienes, aún los bienes de la mujer, bajo la calidad de ser el jefe de la sociedad conyugal, y por ende es el jefe de la mujer, o así lo veo yo por lo menos. Y así me fue mi matrimonio, con esa visión maravillosa. Así que, pero en fin, así que es una capacidad que nominalmente la tiene. No vayan a cometer el error de decir en el examen la mujer casada social igual es incapaz, porque la ley la trata como capaz. Pero sí pueden comentar, el profesor es posible que se nos pregunte, si en opinión de ustedes es realmente capaz, y uno puede decir, miren, lo es porque si la ley no la califica de incapaz, no la podemos nosotros calificar de incapaz. Pero si la capacidad le sirve para actuar por sí sola, no realmente. Entonces es una capacidad bien curiosa, se podría decir. Paralelo entre el incapaz absoluto y el incapaz relativo. En líneas gruesas, una comparación. Primero, ¿cómo actúan? ¿Cómo actúan? El incapaz absoluto solo puede actuar representado. No tiene otra alternativa. Solo puede actuar representado. Y lo representa su representante legal, que son, como vimos en la primera clase, los que señala el artículo 43 del Código Civil. Padre o madre, tutor o curador, adoptante. No puede el incapaz absoluto actuar de ninguna otra manera que no sea representado por su representante legal. El incapaz relativo, en cambio, tiene un poco más de libertad, y esa libertad se recoge porque, en el fondo, indirectamente, el legislador al incapaz relativo le reconoce algo más de discernimiento.
Tal vez no el suficiente como para obligarse solo, pero algo de discernimiento se le reconoce. Y por lo tanto, el incapaz relativo, en cuanto a la forma de actuar, tiene dos maneras. Actúa, alternativa A, representado por su representante legal. En ese sentido, no difiere del incapaz absoluto. Actúa representado por su representante legal. O bien, alternativa B, puede actuar por sí solo, por sí mismo. Y esto último, de actuar por sí solo, lo puede efectuar por dos vías. Puede actuar por sí solo, número uno, previa autorización, y en ese caso quien lo autoriza es su representante legal. Pero ahí lo interesante es que el incapaz relativo, él actúa personalmente, pero con la autorización, por ejemplo, del padre. O bien, número dos, puede actuar por sí solo de manera autónoma, sin requerir ni siquiera autorización, o sea, como si fuese capaz. Pero esto solo lo puede hacer cuando haya texto expreso de ley que lo permita. Esta facultad de poder actuar por sí solo, como si fuese plenamente capaz, sí, lo puede hacer, pero siempre y cuando haya texto expreso de ley que lo permita. Y son muy pocos casos, pero hay. Por ejemplo, La posesión de bienes móviles. ya iniciar la posesión de bienes muebles, contraer matrimonio, claro que tendría que tener 16 años para eso, porque esa es la edad mínima para casarse, reconocer hijos, otorgar testamento. El menor adulto podría actuar respecto de su peculio profesional. Ahí tenemos algunos ejemplos de actos que puede realizar entonces por sí mismo, sin necesidad ni siquiera de autorización, pero tiene que haber texto expreso legal que lo permita. Segundo punto en la comparación, en cuanto a los efectos de sus actos. En cuanto a los efectos de sus actos. Los actos del incapaz absoluto, no generan ni siquiera obligaciones naturales. O sea, no generan en el fondo ninguna clase de obligaciones. Y por ende, ni siquiera obligaciones naturales. Y dado que no hay ningún tipo de obligación, tampoco puede haber cauciones. No son tampoco sus actos, por ende, susceptibles de caución. Los actos de los incapaces relativos, en cambio, podrían generar obligaciones naturales. Y digo podrían porque ahí había que ver caso por caso. No lo vamos a hacer ahora, lo haremos cuando hablemos de obligaciones naturales. Pero podrían generar obligaciones naturales. Y en la medida que lo hagan, sus actos pueden ser caucionados. Las obligaciones naturales son susceptibles de caución. Así que ahí habría la posibilidad de caucionar. Un último punto en el paralelo, en cuanto a la sanción. Si un incapaz absoluto actúa al margen de la forma como legalmente debe hacerlo, ¿cuál es la sanción? Nulidad absoluta. Esto es muy simple, al menos porque es tal como suena. Incapaz absoluto, nulidad absoluta. Incapaz relativo, nulidad relativa. No hay excepción, no hay nada que distinguir. Es así como se expone. Como siempre les digo, uno siempre está esperando que haya algo, porque uno dice, no puede ser tan fácil. Es una trampa, dice uno, ya que estamos con la fiebre de Star Wars. Es una trampa, no puede ser tan simple, tiene que haber algo detrás. No, no hay nada detrás. Es tal como suena. Bien. Además de los incapaces absolutos y los incapaces relativos, el tema de la capacidad, el artículo 1447 lo cierra agregando una tercera clase de incapacidades, que son las que la doctrina llama incapacidades especiales, también conocidas como prohibiciones. ¿En qué artículo? 1447.
dice que además de los incapaces ya señalados, hay otras incapacidades particulares que se caracterizan porque recaen sobre personas que son capaces, pero a pesar de ser capaces, las leyes les prohíben celebrar ciertos actos. Son personas capaces, pero la ley les prohíbe celebrar ciertos actos. No, ahí estaría, por ejemplo, la compraventa entre cónyuges, que independientemente que ellos sean capaces, entre sí no pueden celebrar compraventa. Estaría el marido casado en sociedad conyugal, que a pesar de ser plenamente capaz, hay actos que por sí solo no puede realizar, sino que debe hacerlo previa autorización de la mujer, entre otros. Cabe destacar que las incapacidades especiales son casuísticas y habría que analizarlas caso por caso para ver en qué consisten, qué sanción tienen. No hay forma de generalizar ahí. Uno sí puede generalizar con las incapacidades absolutas y con las relativas. Las incapacidades especiales no permiten hacer esa generalización. Yo en los dos, tanto en el YouTube con los videos como donde les tengo los audios, además de las clases que estamos haciendo, les voy a subir una clase que yo la hago en el curso general. No la hice acá con ustedes porque el cedulario no le da cabida para hacerla de esa misma forma, pero se la voy a subir igual para que la tengan. Donde yo analizo la capacidad de forma comparativa. Entonces está la capacidad, no solamente la capacidad para contratar, que es la que estamos viendo ahora, sino que va ahí mismo la capacidad, además, para contraer matrimonio, la capacidad para suceder y la capacidad para una serie de temas más, tomando en cuenta que si me preguntan en el examen sobre capacidad, es posible que el profesor se entusiasme y diga, ay, sigamos con la capacidad. ¿Y en qué otra materia es importante la capacidad? Ah, en materia extracontractual también. Vamos a materia, entonces, para que tengan cohesionados los grandes temas de la capacidad en una sola clase, para que las puedan comparar una con otra. Entonces, lo voy a hacer una vez que terminemos acá, les voy a subir ese video y ese audio también para que lo tengan como referencia. Sigamos. Luego de la capacidad contractual, la cédula tiene en su numeral 5 los principios de la contratación. Nosotros esto ya los vimos ya, cuando hicimos, creo que en la segunda clase, los principios del derecho civil y los dividimos en tres áreas. Los principios generales del derecho civil, los principios de la contratación, que son los mismos que están acá, y luego hablamos de los principios del derecho de familia. Así que eso de los principios de la contratación, copiar y pegar acá. Recordémoslos a grosso modo, no recuerdo cuáles les di, porque no olviden que no hay una cantidad determinada de principios, pero libertad contractual, buena fe contractual, la legalidad de los contratos, pero ese es un principio general, no principio contractual. Tenemos también el consensualismo, el principio de la relatividad de los contratos, la intangibilidad de los contratos. Ahí tenemos varios principios que son principios particulares de la contratación que en su momento los hicimos notar y que copiar y pegar, como les digo, para que lo tengan aquí también reservado para esta cédula. Pero sin embargo, la cédula se refiere por lo menos a un comentario de un principio en particular, que es el principio de la relatividad de los contratos. Y que se refiere, para recordarlo, a que los contratos producen efectos entre las partes que han contratado, conocido como el efecto relativo de los contratos. Si Pedro y Juan han contratado, el contrato produce efectos entre Pedro y Juan, porque ellos son las partes del contrato. Pero ese efecto relativo de los contratos tiene aparentemente dos excepciones. Y que son la estipulación en favor de otro, por un lado, y por otro lado, la promesa de hecho ajeno. Estipulación en favor de otro, por un lado, y por otro lado, promesa de hecho ajeno. Y aparecen nombradas en la cédula, por lo tanto, las vamos a ver entonces. Pero vamos a hacer el segundo break, antes de ver la promesa de hecho ajeno y la estipulación en favor de otro, y luego sumarle a eso la interpretación de los contratos y el íter contractual, que son los dos temas que quedan para agotar esta cédula. Así que hacemos un break más cortito esta vez.
para luego ver esos dos temas que faltan. Sí. Esta, las dos últimas las veo como excepciones, ¿son en principio las dos? ¿O al parecer tienen las excepciones? Ahí está la